¿De qué sirve ser fuerte si tu propia confianza te vuelve ciego? Y si no es la vida la que te pone obstáculos, sino tu negativa a prepararte antes de actuar. Antes de comenzar, te recuerdo que en este canal comparto partes desde una visión contemporánea y contigo. No hablo de rituales, ni temas litúrgicos, ni en voces. Simplemente interpreto cada historia desde una óptica diferente. Si esta mirada te aporta claridad, reflexión y crecimiento, entonces este espacio es para ti. El invencible que no quiso escuchar. El orgullo que desafía al destino. Odímey ya había logrado todo en el cielo. Había vencido a los más fuertes, había impuesto su voluntad, había demostrado una y otra vez que nadie podía detenerlo. Y eso fue exactamente su problema. Porque llegó un punto en el que se dejó de preguntar, dejó de escuchar, dejó de prepararse. ¿Para qué consultar si ya soy el más fuerte? Esa era su lógica. Así que cuando decidió descender a la tierra, no hizo lo que todos hacen. No buscó guía, no se preparó, no hizo los ajustes necesarios. Solo tomó dos cosas, el poder del rayo y el poder del hierro. Fuerza pura y autoridad absoluta. Ambos incrustados en su propia cabeza. Como si dijera, no necesito nada más. Cuando sus seguidores lo vieron partir, algo no les cuadraba. Lo alcanzaron y le dijeron, nunca has elegido una esposa. Nunca has construido algo que no sea lucha. Odí respondió sin dudar. Entonces viviré sin esposa. Nada ni nadie puede someterme. Pero ellos insistieron. No se trata de someterte. Se trata de sostenerte. Y le advirtieron. En la tierra no estarás solo. Allí ya existen fuerzas que no podrás dominar como aquí. Pero Odí no escuchó, porque cuando el orgullo habla, la sabiduría se vuelve ruido. Y descendió. Nació en la tierra con poder desde el primer día. Hijo del hierro, hijo del rayo. Desde niño ya era temido. A los 10 años enfrentaba a jóvenes mayores y ninguno podía derribarlo. Nadie tocaba el suelo con la espalda frente a él. Lo llamaban el invencible. Pero había algo que nadie veía. No sabía detenerse, no sabía construir, no sabía convivir. Solo sabía vencer. La vida no se sostiene solo con victoria. Esta es la historia de Odímey cuando baja ya a la tierra. Está hablando de una persona, de un personaje que tiene tanto poder que es imposible vencer. Pero observemos que él tomó dos cosas, el rayo y el hierro, la fragua. Pero el hierro, igual que Odí, al hierro nada ni nadie puede destruirlo, excepto él mismo. La corrupción se va comiendo el mismo material, él solito se va dañando. Lo mismo le pasó a Odí. Se cegó, se puso soberbia y nadie fue capaz de pararlo. Las cosas que no hizo en el cielo, evidentemente no las iba a tener en la tierra. Y había muchas entidades, tenía muchos enemigos que ya habían bajado primero que él. De tal forma que tenían más tiempo en la tierra, tenían más experiencia, ya sabían cómo se movían las cosas y evidentemente estaban mejor preparados que él para vivir en la tierra. ¿Cuál es el mensaje o la enseñanza central de este canal? La fuerza sin preparación te eleva, ¿ok? Pero el orgullo sin guía te derriba. Observemos el comportamiento de Odí. Era orgulloso, ególatra, soberbio. Él estaba totalmente confiado en su fuerza, en que nadie podía vencerlo.
pero su ego lo doblegó, su ego lo puso de rodillas. Ya vimos en una historia anterior cómo fue que perdió. Sin embargo, él no se consideró derrotado. Él consideró que ya su tiempo límite había llegado. Es distinto. Hay que enfocar aquí también lo que para cada quien es una victoria. Ojo, porque lo que para mí puede ser una victoria, a lo mejor para el de enfrente no lo es. Yo estoy enfocado en derrotarlo, pero a lo mejor la victoria de enfrente no es derrotarme a mí. Es que yo no gano, que es distinto. Y eso fue lo que le pasó. ¿Cómo podemos analizar, qué podemos entender de la simbología de este caído? La piedra de Raira, que fue uno de los dos instrumentos que él tomó, representa el poder inmediato, el impacto, la autoridad. ¿Quién es la deidad dueña del Raira? Changó. Y sabemos de las características de Changó. Ahora, sin dirección, esa autoridad destruye más de lo que construye. Ahí tenemos tiranos, tenemos dictadores, gente que tiene mucho poder, pero sin embargo no sabe utilizarlo. El horno, la fundición, es una situación también que él decidió tomar. Es transformación, creación, trabajo interno principalmente. Pero si no se usa con conciencia, se convierte en una agresión. Y vemos también el comportamiento de un dueño, que es el dueño del hierro. Es una forma de ser bastante agresiva. Recordemos también que hay que ser muy precisos al decirle las cosas, porque nosotros podemos pedirle algo, pero si no somos específicos, él nos lo va a conceder bajo su contexto, bajo su visión, y no necesariamente es lo que nosotros estamos buscando. Los instrumentos en la cabeza simbolizan el talento y el poder. No es casualidad que los haya puesto ahí precisamente, pero también significan el exceso de confianza, y aquí hay que tener mucho cuidado, porque nosotros podemos sabernos que somos muy buenos, que tenemos demasiada fuerza, demasiado poder, y precisamente en la confianza es donde está el peligro. Aquí también hubo seguidores de él que le advirtieron. Son la intuición, la experiencia, esa voz interna que todos tenemos y que la mayoría de las veces no le hacemos caso. La ignoramos. ¿Por qué? Porque precisamente nuestro ego nos impide hacer caso a estas advertencias. Ya de niño, cuando ya estaba en la tierra, se volvió invencible también. Ese niño invencible representa el talento sin madurez. Es cuando una persona es un diamante en bruto. Necesita irse forjando, irse puliendo, irle dando forma. Es esa capacidad de actuar y de hacer las cosas, pero sin dirección. La ausencia de preparación. Odín no se preparó, no observó, no se consultó. Ese fue el verdadero error de Odín. No fue tanto su fuerza. Fue creer que no necesitaba quien lo guiara. No necesitaba él quien le dijera lo que tenía que hacer. Y ahí fue donde perdió. Este camino es muy claro. Ser bueno en algo no significa estar listo para todo. Ojo con esto. El crecimiento requiere preparación constante. Todo el tiempo tenemos que estarnos preparando de una u otra manera. Mantenernos actualizados. Si confías solo en tu talento, eventualmente encontrarás algo que te supere. Algo o algo. Entonces hay que tener mucha atención en quedarnos estancados, en sentir que ya no necesitamos estudiar, que ya no necesitamos prepararnos, en pensar o en creer que no hay nadie que nos pueda superar. Odín no quería una esposa, porque no quería ceder
No quería adaptarse, no quería compartir, él quería dominar. Él quería vencer. Su obsesión estaba en vencer. Y una relación de pareja implica ceder, implica armonía, implica convivencia. Y él estaba dispuesto a hacer eso. Por eso no le importaba. Las relaciones no funcionan desde la dominación, funcionan desde el equilibrio y la construcción. Y eso era algo que él no estaba dispuesto. Quien no sabe convivir termina solo, aunque sea fuerte. Muchos tienen talento, ideas, capacidad, pero fallan en algo clave: en la preparación, en la estrategia, en la humildad para aprender. Podemos observar que Odín no era el mejor estratega. Era fuerte, sí, vencía por fuerza bruta, pero él no era un estratega. La abundancia no sigue al más fuerte, sigue al más consciente, al que mejor se prepara, al que sabe ver las oportunidades, al que está listo. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza el día de hoy? Haz esto, es muy sencillo. Identifica dónde estás confiándote demasiado. Talento, tu experiencia, fuerza. Pregúntate esto: ¿me estoy preparando o solo estoy confiado? Y escucha una voz externa. Alguien que te guíe, un mentor, un consejo, un coach, un maestro. Haz un ajuste, algo pequeño, pero que sea consciente, que estés consciente de lo que estás haciendo. Ve creando tu propia estrategia. Y recuerda, prepararte no te debilita, te sostiene. No lo veas como un síntoma de debilidad. Odín Meiji no cayó por falta de poder. Cayó porque dejó de escuchar, porque pensó que ya no necesitaba aprender. Y hay algo que este camino nos recuerda con fuerza. La vida no castiga al débil, pero siempre pone a prueba al orgulloso. Porque no importa cuán alto hayas llegado, si dejas de prepararte, eventualmente encontrarás un terreno donde tu fuerza no será suficiente. Tarde o temprano te va a pasar, precisamente porque te ciegas, porque decides y eliges dejar de prepararte. Hasta aquí la historia. Si este pataquista te dejó una idea clara, una referencia, una reflexión útil, te invito a darle like y a suscribirte para continuar explorando estas historias desde una mirada consciente y contemporánea. Déjame tu comentario con el aprendizaje que te llevas hoy. Eso me ayuda a saber qué temas te aportan más. Y si sientes que este mensaje puede servirle a alguien más, compártelo con esa persona. Nos vemos en el próximo episodio.